Buenos días, queridos amigos que nos están mirando a través del internet. Bienvenidos los que están aquí en el templo. Que el Señor les bendiga grandemente en este día, el día que el Señor ha hecho para que su pueblo se reúna, para que su pueblo se congregue, alabe, glorifique y exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar, vamos a buscar en nuestra Biblia el Salmo 57, déjelo marcadito ahí, lo vamos a estar leyendo luego, Salmo 57, verso 7 hasta el verso 11. Pero vamos a comenzar con un tiempo de oración. Yo quiero que ahí donde usted está, sentadito o sentadita, y los que nos están mirando también, vamos a tomarnos un tiempo para orar. Mientras la guitarra está sonando, hay música de fondo, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable específicamente a nosotros en este día, en este servicio de adoración. Y que este servicio de adoración sea de agrado para el Señor. Entonces vamos a cerrar ese tiempo con la lectura del Salmo y luego yo tengo la oración. Vamos a buscar entonces el Salmo 57, verso 7, al final del Salmo, que es el versículo 11. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera: mi corazón está firme, oh Dios, está firme mi corazón. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, oh alma mía, despierten, oh arpa y lira. Despertaré al alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Darte gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana y hoy están presentes esas misericordias. Esa misericordia la demostramos porque estamos acá reunidos, mirando a través del internet estos servicios. La misericordia tuya nos ha alcanzado a nosotros. Y esa misericordia nos ha dado el perdón de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Es ese nombre al cual nosotros venimos en esta mañana a exaltar, a glorificar, a honrar. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre en el cual hay salvación. Te damos gracias porque ese plan de salvación nos incluyó a nosotros y hoy podemos tener presencia delante de ti y podemos congregarnos con ese propósito de exaltar. Bendice pues este tiempo, bendice el tiempo que lo hacemos a través de la música, del tiempo de la alabanza y de la adoración. Bendice a cada uno de los músicos, a cada una de las voces. Y te pido, Señor, que la letra de esas canciones también sean ministrando cualquier necesidad que exista entre nosotros. Sea esa necesidad física, sea espiritual, sea material.
Oramos por el tiempo de la predicación de tu palabra. Bendice al predicador, el pastor José, quien hoy está a cargo de ese privilegio como es llevar adelante tu palabra. Yo sé que tú has hablado a su vida a través de la preparación del mensaje. Y entonces, como tú has hablado a su vida, habla nuestra vida también en esta mañana, Señor. Haznos entender cuál es la voluntad tuya para nosotros y esa palabra que tú traes para cada uno. Que sea para nosotros un bálsamo de bendición de parte tuya. Bendice el tiempo cuando te adoramos y alabamos a través de los diezmos y de las ofrendas. Tú sabes la necesidad que nosotros tenemos de responsabilidades que tenemos que cumplir, porque eso también es testimonio de lo que tú haces en nosotros. La palabra dice que tú amas al dador alegre, el que da sin pensar, sino que solamente está ayudando de alguna manera la obra tuya en este lugar donde tú nos has llamado a servir. Bendice el tiempo de los anuncios, bendice el tiempo del discipulado que comenzamos la semana pasada y que ahora continuamos. Que sea un tiempo también de aprendizaje para nosotros poner en práctica y conocerte cada día más a ti y poner en práctica lo que tú nos traes. Apresura el paso de aquellos que no han llegado, Señor, tráelos con tu cuidado, para que juntos podamos alabar y glorificarte en este día. A los que por alguna razón, por enfermedad, por alguna otra razón no pueden venir, los que están viajando, también, Señor, que tu gloria, que tu paz y que tu amor los alcance. Cuídalos y guárdalos en el nombre de Jesús, y para Él sea la honra, para Él sea la gloria. Amén y amén. En el Señor encontramos todo lo que necesitamos. Así que si te sabes esta alabanza, ayúdame, porque mi voz hoy no está muy clarita, pero se la quiero ofrecer al Señor. Cántala con nosotros. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Eres nuestro Padre celestial que prometiste tu presencia constante. Gracias, Señor. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo, eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía.
y en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Dios, gracias. Bendice tu palabra a través de nuestro pastor José del Pino y úsalo como siempre lo has hecho, Señor. Estamos listos para recibirla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué canción tan apropiada para lo que vamos a hablar hoy. El título del sermón esta mañana es Estás conmigo, el consuelo de la presencia de Dios. El consuelo de la presencia de Dios. Y el texto de esta mañana es el gran Salmo 23. El Salmo 23. Leamos juntos, abran sus Biblias al Salmo 23. Un salmo bien conocido, usado, cantado, orado en la vida del cristiano. Así dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos esta mañana que nos des ojos para ver y oídos para oír y escuchar tu palabra. Abre nuestros corazones, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo y danos entendimiento. Y enséñanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas, día tras día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy dirigimos nuestra atención a uno de los pasajes más conocidos de los Salmos, el Salmo 23. Este salmo ha sido una fuente de consuelo para muchos cristianos y ánimo para el pueblo de Dios durante mucho tiempo. Sin embargo, en el medio de este salmo, su rica imaginería de provisión y guía nos deja una promesa. Porque tú estarás conmigo. Todo lo que menciona el salmista, el rey David, es real porque tú estarás conmigo. Todo lo que leemos en el Salmo 23 como promesa para el pueblo de Dios es real porque Él está con nosotros. Esta promesa transforma nuestra comprensión del cuidado de Dios y nuestra respuesta a su presencia. Porque una cosa es conocer y saber de su presencia y otra cosa es responder a su presencia en nuestras vidas. Pero este salmo nos recuerda tres cosas muy importantes. La primera realidad, verdad de la palabra de Dios y de la vida del cristiano y relación con su Padre Celestial en Cristo Jesús, es la seguridad de la presencia de Dios. La seguridad de la presencia de Dios. El salmista comienza afirmando que el Señor es su pastor. Y a mí me encanta leer este salmo en español, como varios pasajes bíblicos, habiéndose predicado en inglés
todos mis años de ministerio, excepto en viajes misioneros. Pero hay algo único de la Biblia en español. En la Biblia en inglés, cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando se refiere al nombre propio de Dios, Jehová, en la Biblia de inglés dice Lord, con todas mayúsculas. Y cuando solo se refiere a que el Señor es soberano, usa la misma palabra, Lord, pero solamente con la letra L en mayúscula. Lo que me encanta de la Biblia en español es que cuando tú lees el Antiguo Testamento y en hebreo se está usando el nombre de Dios, en español dice Jehová. Y entonces en el Salmo 23 dice Jehová es mi pastor. O sea, el consuelo no está en que tenemos un pastor, sino que Jehová es mi pastor. El nombre de Jehová quiere decir el eterno, el que no tiene principio ni fin. Ese es nuestro pastor. Amén. La seguridad de la presencia de Dios nos es prometida en este salmo. Y como pastor, Dios no está distante ni desconectado. Él está presente, guiando y cuidando de su rebaño. Nosotros, de la edad 40 en adelante, recordamos que padres en nuestros hogares, aunque estaban presentes, tenían la tendencia de ser bien distantes. Yo me recuerdo en Venezuela, en nuestra casa, mi padre tenía su oficina, y si él estaba en su oficina no se le molestaba, no se le tocaba la puerta, no, a mí no me importaba, yo me aparecía igual y me pegaba un grito, pero a mí no me importaba, yo quería ver a mi padre. A mí siempre me caía el castigo, en comparación a mis dos hermanas y al pastor Jorge. Pero con Dios no es así. Dios no solamente es nuestro Padre, Jehová, pero también está presente. Por eso el salmista usa la palabra pastor. Porque en el Antiguo Testamento vemos el compromiso del pastor. El pastor no dejaba las ovejas ni en un segundo. Y cuando la palabra de Dios nos llama ovejas, no nos está llamando algo bien chévere. Porque al decirnos ovejas, las ovejas es probablemente el animal más tonto. Pero en comparación a la sabiduría de Dios, así a veces nos comportamos. Queremos ir por nuestro propio camino. Pero entonces en el Antiguo Testamento el pastor siempre tenía que estar en el campo con las ovejas y no dejarlas sueltas ni un momento. Esa dedicación se refleja en el compromiso de Dios con su pueblo. Él no nos deja ni un segundo. Cuando David dice Jehová es mi pastor, está declarando que Dios está personalmente y activamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. Dios no es un anciano sentado en su trono viendo a quién puede castigar. Esa no es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. En Cristo, Jehová es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Esto incluye llevarlo a pastos verdes y a aguas de reposo, simbolizando tanto la provisión física que nos da nuestro pastor como la paz espiritual.
La frase "porque tú estarás conmigo" nos recuerda del consuelo de la presencia divina. Indica que la presencia de Dios no es solamente un consuelo pasivo desde la distancia, sino una fuerza activa que elimina el temor. En el valle de sombra de muerte, que representa los momentos más aterradores y desafiantes de nuestras vidas, la presencia de Dios es la mayor seguridad del creyente. Déjeme repetir eso una vez más. La presencia de Dios es la mayor seguridad del creyente. No es la ausencia de dificultades, sino la presencia de Dios lo que trae paz. Y lamentablemente vivimos en unos tiempos donde si prendes la televisión a escuchar prédicas, lo que escuchas es cristianos. Si estás pasando por problemas es porque no estás siendo bendecido por Dios y debe ser porque no tienes suficiente fe. La presencia de Dios es la mayor seguridad del creyente, no la ausencia de dificultades. Hablando de ovejas, un recuerdo que mi hermano mayor, el pastor Jorge, o George, que tenemos es cuando hace tiempo, cuando yo tenía 9 años, él me lleva 4 años y medio, casi 5, ella era casi adolescente, 13 años ya casi. Nos fuimos de vacaciones a Canadá, mi mamá nos llevó de vacaciones a Canadá, a lo que le llaman bed and breakfast. Pero lo bonito fue que conocimos a la familia y eran cristianos. Entonces se hicieron nuestros amigos y nos dejaron quedarnos ahí con lo que queríamos. Nos servían no solamente desayuno, sino almuerzo y cena. Nos invitaban a su iglesia, a sus eventos, y fue una amistad bien bonita. Pero un día la señora de la casa y mi mamá se fueron de paseo, de compra. Mi hermana mayor no estaba en un campamento que la habíamos dejado. Y mi hermana menor se había ido con mi mamá. Mi hermano y yo nos quedamos en este lugar. Bueno, era una granja. Tenían animalitos. Tenían tractores. Eso para un niño es como, wow, es como Disneylandia. Pero nos fuimos nosotros a ver a los animales. Entonces nos metemos a la zona, se abría una reja de madera y vemos a todos los animales. Después regresamos a la casa y nos ponemos a ver televisión. Y de repente cuando estamos viendo televisión, escuchamos "Bé". ¿Qué es eso? ¿De dónde salió ese? Y lo seguimos escuchando. "Bé". Y de repente vemos por la ventana todo el rebaño de las ovejas se había salido por la reja porque las dejamos abiertas. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Viene la oveja de la casa y no hay ovejas. ¿Te imaginas? Vienen por la calle, oye, esa es mi oveja. Van a ver a las ovejas por toda la calle caminando solas. Entonces no sabíamos qué hacer. Y desde pequeño yo me di cuenta que difícil y tercas son las ovejas. Nosotros hicimos de todo, o sea, era lo más cómico, la imagen. Tirando piedras, haciendo de todo para asustarlas, para que se vuelvan a meter a su jaula donde se estaban, donde el rebaño se quedaba, hasta que por fin, me acuerdo a mi hermano Jorge, agarró una escoba y lo empezó a hacer así. No le pegaba de verdad, pero los asustaba. Y por fin se empezaron a juntas moverse. Y es increíble cómo se les puede dirigir a ovejas en rebaño. Pero así somos nosotros, aunque no lo queramos admitir. A veces somos personas tercas y desobedientes.
porque nos aferramos del temor más que la presencia de Dios. Y hay que recordarnos, especialmente leyendo este salmo, que la presencia de Dios es nuestra seguridad. Esa es nuestra garantía, día tras día. Entonces el Salmo 23 no solo nos recuerda claramente de la seguridad de la presencia de Dios, pero también nos muestra las implicaciones de la presencia de Dios. Entender que tú estarás conmigo tiene profundas implicaciones sobre cómo vivimos el día a día. Primero que todo, implica que nosotros debemos vivir el día tras día sin temor. Vivir sin temor. La promesa de la presencia de Dios nos permite enfrentar el temor sin ser abrumados. El problema no es sentir temor, porque somos seres humanos y vamos a sentir el temor, pero no debemos dejar que el temor nos controle. Mientras el salmista camina por el valle de sombra de muerte, no está inmune al temor, pero elige confiar en la presencia de Dios. Elige confiar en la presencia de Dios en lugar de ser consumido por sus miedos. Una cosa es tener miedo, otra cosa es ser consumidos por el temor, lo cual el Señor no desea para nuestras vidas. Esta confianza se basa en la creencia de que la presencia de Dios es un refugio contra el mal. Pero la implicación de la presencia de Dios también es el consuelo y guía, o también la disciplina. La vara y el cayado mencionados en el versículo 4 son herramientas del pastor usadas para guiar y proteger a las ovejas. El cayado también se refiere a veces como el bastón del pastor. Y la vara. A nosotros nos gusta decir, sí, el Señor nos guía. Pero a veces es necesario que use la vara. La disciplina de Dios es nuestra protección. Abran sus Biblias a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 11. En Hebreos capítulo 12, comenzando en el versículo 4, dice esto: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Palabras fuertes. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El cayado o el bastón del pastor servía para guiar a las ovejas. Y siempre y cuando que seguían al pastor, no pasaba nada. Pero de vez en cuando había esa ovejita desobediente que se descarriaba. Y el pastor tenía que ir tras ella y usar su vara. ¿Y sabes lo que hacía el pastor? Le rompía la pata a la oveja y la cargaba. No sé si ustedes han visto fotos de Jesús cargando una oveja. Esa es la oveja descarriada, que fue disciplinada, pero ahora está recibiendo la atención y el amor del Señor, hasta que se recupere y puede caminar sola siguiendo al Señor. Esa es la disciplina de nuestro Señor. El Señor no castiga a su pueblo, el Señor disciplina a su pueblo. Es bien diferente. En Cristo ya no hay castigo o condenación para el cristiano, pero sí hay esa disciplina de amor, de Padre. Porque si no es nuestro Padre, no hay disciplina. Pero como es nuestro Padre y nuestra relación con Él es íntima, nos disciplina con amor. Entonces es importante que este doble rol de guiar y consolar o a veces disciplinar subraya el cuidado integral que Dios provee. Ahí está nuestro descanso. Padre, sé que me vas a guiar cuando no sé dónde ir o qué decisión tomar. Y si algún día te doy la espalda, sé que tú me disciplinarás con amor. Irás tras de mí, y me traerás de vuelta al rebaño. Y últimamente nos recuerda este salmo del llamado a confiar y depender de la presencia de Dios. Si sabemos que Jehová es aquel que es nuestro pastor, y que siempre está con nosotros activamente, y que nos guía y disciplina con amor para que no nos descarriemos, entonces deberíamos responder como confiando y dependiendo de Él. Confiando y dependiendo de Él. Una de las cosas más impactantes en el Evangelio de Juan son los dichos de yo soy de Cristo. Porque con esos dichos del yo soy se está identificando con Jehová. Él es Jehová en la carne. Y una de las cosas que dice Jesús es que yo soy el gran pastor. El pastor de aquel que está hablando David en Salmo 23, soy yo en la carne y estoy aquí con ustedes. Y en Mateo 28, ¿qué nos dice antes que se vaya a los cielos, a los cielos a la diestra del Padre? Nos dice, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Tenemos un gran pastor y hay un llamado en Salmo 23 a confiar y depender de la presencia de Dios. Confiar no solamente cuando todo está bien, sino también en tiempos de incertidumbre. ¿A quién le gusta saber todo acá? Queremos saber todo de nuestro futuro, tener todo planeado. Pero a veces la palabra dice que Dios se ríe de los planes que tenemos cuando no están basados en nuestra confianza en Él.
En momentos de incertidumbre, cuando el camino adelante está cubierto de oscuridad o peligro, se nos llama a apoyarnos en la verdad de la promesa de Dios. Confiar en la presencia de Dios transforma nuestra manera de enfrentar las dificultades de la vida, convirtiéndolas en oportunidades de fe. A veces uno dice, pruebas no son malas, no son dificultades, son oportunidades. Abracen las pruebas. Sí y no. O sea, la palabra de Dios es bien real. La palabra de Dios nunca dice, celebres que tienes prueba. No, celebra en que Dios está contigo en esa prueba. No que la prueba es maravillosa y te encanta pasar por esa prueba, por esa tristeza. No. Son oportunidades de fe. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede decir, yo tengo fe a cada rato. Yo tengo fe, yo soy hombre de fe, yo soy mujer de fe, yo tengo fe. Pero esa fe no es real y no es visible hasta la prueba. Cuando vienen las pruebas es que se ejercita la fe. ¿Qué bueno tiene decir que tenemos fe si no la ejercitamos? Es como la historia de un malabarista que está en las caídas de agua de Niágara, que no tienen que, comparado al Salto Ángel, no es nada. Y entonces pone un cable de un lado de las caídas de agua al otro. Y dice, al público, ¿quién de ustedes cree que yo puedo caminar en el cable de un lado al otro sin caerme a la profundidad de estas caídas de agua? Y todos celebran, sí pues. Y entonces empieza a caminar y lo logra y todos celebran. Y de repente agarra un palo y pone dos potes pesados a cada lado. Y dice, ¿quién de ustedes cree que yo puedo ir de un lado a otro en este cable y no caerme? Y todos celebran, ¡yo! ¡Pues! Entonces va caminando poco a poco de un lado a otro y lo logra. Y otra vez, todo el público celebrando y tomando fotos. Bueno, ya no es así, ahora es con el teléfono. Y de repente agarra un carrito y dice, ¿quién cree que puede empujar este carrito con una rueda de un lado a otro? Todos. ¿Quién cree que lo puede hacer con alguien metido adentro? Todos celebran, ¡sí puedes! Y después dice, ¿quién quiere ser voluntario de sentarse en el carrito para que lo empuje de un lado a otro? No, todos calladitos. Entonces, ¿qué tiene de bueno decir que creemos en un Dios todopoderoso si no confiamos en Él? Nos tenemos que montar en el vehículo del transporte donde Él nos va a llevar al destino que Él tiene para nosotros. Y montarnos con confianza. Que el Jehová es mi pastor y Él está conmigo. No solamente nos llama el Salmo 23 a confiar en tiempos de incertidumbre, pero también a depender en la provisión de Dios. Así como una oveja depende del pastor para guiarla y cuidarla, se nos llama a depender de Dios para nuestras necesidades. Conversando con mi hijo que ya se gradúa de secundaria este año y me hace preguntas, ¿qué debo hacer?
¿Debería ir acá? ¿Debería seguir esta carrera? La primera vez que me hizo esa pregunta yo le dije, ¿has orado? ¿Le has pedido a Dios que te guíe? Que te dé el deseo de tu corazón, porque si estás caminando con Dios y tienes un deseo que glorifica a Dios, ese deseo viene de Dios. Eso es lo que quiere decir ese salmo cuando dice que Él te da el deseo de tus corazones. No quiere decir que te da lo que tú quieres. Quiere decir que si estás caminando con el Señor, esos deseos vienen del Señor que ahora tú tienes. Y vas a desear cosas que glorifican al Señor. Y puedes estar seguro que el Señor te está guiando. Y así debemos enfrentar cada día de nuestras vidas. Yo me acuerdo mi padrastro, que falleció ya unos años atrás, 3 o 4 años. Y me acuerdo yo estaba en la casa y no encontraba mis llaves, todo desesperado. Tengo que ir a la universidad, voy a llegar tarde. Y él me dice, ¿oraste? Y yo, uno cuando está estresado no le gusta oír eso, ¿verdad? ¿Oraste? Pero es cuando más necesitamos hacer eso. Calmarnos, orar. Hasta en las cosas más pequeñas, algo tan minúsculo como perder las llaves. En vez de desesperarnos, ser un pueblo de Dios que siempre confía en Él. Amén. Esta dependencia no solo implica confiar en Él para nuestra provisión diaria, sino también buscar su guía en cada aspecto de la vida. Es un recordatorio que no somos autosuficientes. El sueño americano se trata siempre de yo puedo hacerlo todo si pongo el esfuerzo. Hasta el versículo de Filipenses donde dice, yo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Ese versículo es usado a cada rato de una manera bien equivocada. Porque si tú ves el contexto en ese capítulo 3 de Filipenses, está hablando del aprender a ser contentos en las buenas y en las malas. Cuando hay y cuando no hay. Es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero hemos aprendido a enseñarle a los niños que antes de ir a jugar un partido de fútbol, por más malos que sean, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Podemos hacer todo a lo que Dios nos ha llamado. Amén. Lo podemos hacer todo siempre y cuando sea todo eso a que el Señor nos ha llamado. Yo quiero hacer esto, Señor, pero no me has dado las posibilidades, no me has dado las fuerzas para hacer eso porque no quiero que hagas eso. Pero nosotros insistimos, ¿verdad? Todo lo puedo que en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo debemos responder? La palabra de Dios nos recuerda varias veces sobre la presencia de Dios. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano, Él está cerca a nosotros. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti. Espero entiendan el peso del uso del nombre Jehová. Jehová está en medio de ti. No un Dios cualquiera. Es el único Dios verdadero. Jehová, un Dios específico, el único Dios viviente, el que se hizo carne y caminó entre nosotros. Ese está con nosotros. Está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
Ese es el amor de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo debemos responder a estas palabras? Hay que buscar su presencia y permanecer en su presencia. Pero, Pastor José, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo permanecemos en su presencia? Si tú estás pasando tiempo en la palabra de Dios, estás pasando tiempo con Cristo. Si tú no estás pasando tiempo en la palabra de Dios, no estás pasando tiempo con Cristo. Entonces, quiere decir que ignorancia de la palabra de Dios es igual a ignorancia de Cristo. Eso en el mundo latino específicamente, que hay tanta mezcolancia en nuestras creencias, mucha mezcolancia entre el evangelio, pero después traen esoterismo y supersticiones, ¿verdad? Es bien importante saber que crecimiento con Jesús no sucede sentado en un árbol, relajándose. Eso tiene su propósito, pero así no nos acercamos a Jesús. Nos acercamos a Jesús por medio de su palabra. Por eso Cristo es el Verbo hecho carne. Así permanecemos en Él. Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Isaías 41, capítulo 41, versículo 10 es el versículo con que voy a concluir, pero voy a terminar con esta ilustración. Buscar a Cristo es como cuando uno es padre y está presente en el hogar y los niños están jugando. Un hijo o una hija no siente la presencia de su padre hasta que lo buscan y se sientan al lado de él y le dicen: papá, cuéntame un cuento. Ora por mí, dame la bendición o lo que sea, ¿verdad? De la misma manera, no es suficiente saber que Dios está contigo. Hay que buscarlo día tras día, tan temprano como en la mañana hasta el atardecer. Isaías 41:10 dice esto, y con esto termino. Como mi hermano y yo no éramos ningunos santitos. Cuando estábamos en el seminario no nos podíamos sentar juntos porque nos reíamos a carcajadas por algo que hacía el profesor. Y una cosa que siempre nos daba risa es cuando decía en conclusión y no terminaba, seguía hablando por 20 minutos más. Y después en conclusión, pero yo estoy en serio, en conclusión, Isaías 41:10 dice esto: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Quién es yo? Jehová, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos. Padre nuestro, Padre celestial, que estás con nosotros, gracias por tu presencia en nuestras vidas en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que en esta mañana que fuimos recordados sobre tu presencia y las implicaciones de confiar en ti, ayúdanos, Señor, a descansar en ti. En este día domingo es un día de descanso, de reposo en la presencia de Dios y quién somos en Cristo. Y Señor, tú nos llamas día tras día: descansa en mí, hijo, descansa en mí, hija. Ayúdanos a escuchar tu voz, tu llamado, a descansar en ti, sea en hora buena o en tinieblas o en pruebas. Ayúdanos a buscarte
y a permanecer en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.